Are. Lo que entiende. Que haga la oración de inicio para que ya Vamos toquemos. a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que caliente nuestros corazones y nuestra mente y nuestro corazón para amar a Jesús. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que vengas, que nos des tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones de amor para adorarte, para amarte, para alabarte. Te pedimos que tu presencia se haga uno con nosotros, que podamos amarte, santificarte. Y te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. También le pedimos a nuestra mamá María que nos ayude a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis estimadas compañeras. Miren, entonces ahorita estamos con el capítulo 1 de nuestro libro amarillo, que es nuestra guía. Capítulo 1. ¿Cuál es el capítulo 1? El título del capítulo 1 es La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahorita toca reflexionar la pregunta número 1.11. Vamos en la 11. Vamos despacio, pero vamos, vamos degustando la palabra de Dios y ampliando el conocimiento, ¿no? Entonces, ahorita va a leer la pregunta Arely, y la vamos a contestar primero con la respuesta pronta que viene en el libro y también con las citas bíblicas, ¿sí? Todo es bíblico. Entonces, comenzamos con la pregunta 1.11. ¿Desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? ¿Desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? Está preguntando. Padre Flaviana Matuli hace esta pregunta estratégica, ahorita la número .11, para que nos lleve a reflexionar. ¿Desde cuándo empezaron las divisiones? Nos damos cuenta y sabemos que siempre ha habido divisiones, no nada más ahorita. Por eso estamos llamados a perseverar, porque no somos los únicos malos en esta época ni en este tiempo. Desde que Jesucristo está, hubo divisiones. Lo que sí debemos hacer es reflexionar y ahora tratar de salir adelante con o sin esas divisiones, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? La respuesta pronta e inmediata es... Las divisiones, espérenme. Espérenme. Las divisiones entre los discípulos de Cristo empezaron desde un principio, cuando vivían todavía los apóstoles. Esa es la respuesta pronta. Entonces, existían ya las divisiones, no es nada más ahorita. Como decíamos, Dios quiere la unidad, pero aún cuando Jesús estaba, ya había divisiones. Después, cuando Él sube al cielo, asciende al cielo y nos deja, vamos a decirlo así, deja a los apóstoles,
entre ellos ahora hay divisiones y ellos son santos, los apóstoles, son los que formó Jesucristo y entre ellos había divisiones. Y los que iban dejando, los mismos apóstoles, seguía habiendo divisiones y hasta ahorita sigue habiendo divisiones. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia va a perdurar, no importa que haya divisiones o no, pero la iglesia tiene que perdurar. ¿Por qué? Porque como sabemos, somos imperfectos, pero estamos llamados a la perfección, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante. Ahora, aquí en este libro, ¿quién tiene el libro? Nora, ¿tienes por ahí el libro amarillo? Sí. ¿Cuál es la cita que nos llama a reflexionar? Ahorita ya dimos la respuesta pronta. Ahora vamos a verlo con la Biblia para que veamos desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo. ¿Puedes leer? Pues así. ¿Cuál es? Nada más, dinos la cita y alguien que nos ayude a leerla en la Biblia. Es Primera de Corintios 1, 12, 13. Primera de Corintios, Capítulo 1, versículo Versículo 12 al 13. versículo 12 al 13. A ver, ¿Quién nos ayuda a leerla? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 13. Ya lo ahora tengo. somos poquitos, todos nos va a tocar una cita. Ya lo tengo yo. ¿Quién la tiene? Margarita. Margarita y mi comadre Mari. Échense un volado. No, Mari, unas adelante. citas. Adelante, Mari. Bueno, A ver, comadre. yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Exactamente. Sí, ahí, hasta ahí es el 13, ¿verdad? Hasta Sí. ahí. Entonces, dice, precisamente está preguntando Pablo, porque esta es una carta de Pablo a los Corintios, por eso es primera carta de Pablo a los Corintios, a la comunidad de Corintios. Y les dice, ustedes, bueno, vamos a leer desde, para agarrar contexto, vamos a leer desde el 10, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 10, fíjense. Dice Pablo, les dice Pablo a su comunidad, les dice, ¿ya están todos en la 10? ¿En el 10? Ya. Ahí les va. Dice, les ruego, hermanos, o sea, les ruega, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, ¿sí? Palabra clave aquí es enfocarnos en divisiones, porque la pregunta es, ¿desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? Pues aquí los apóstoles y sus sucesores, dice, les ruego que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Dice, personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Imagínense en la iglesia, pues ahorita ya sabemos que hay rivalidades, ¿no? O sea, según somos bien cristianos y todo, pero nos gana pues la naturaleza carnal, la naturaleza del ser humano. A veces estamos con unas emociones muy que ni nosotros nos aguantamos y explotamos contra los demás y bueno, nos empezamos a maltratar y luego a dividir, ¿sí? Entonces, personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo, ¿sí? El otro dice, yo soy de Apolo. Apolo era otro predicador. Pablo, pues, es apóstol, ¿verdad? Ya sabemos. Y yo soy de Cefas. Cefas también es apóstol, Cefas es Pedro, pues. Cefas quiere decir piedra, Pedro. Dice, y yo soy de Cristo. Entonces, cuando dice yo soy de Pablo, quiere decir que ellos nomás le hacen caso a Pablo. El otro nomás le hace caso a Apolo. Es como cuando nosotros, no, pues a mí me gusta este sacerdote y yo nomás con él, lo que él diga.
Dijera un sacerdote, dice, el que le cree a un ser humano es un creyón, el que le cree a Jesucristo es un creyente. Es decir, claro que sí tenemos nuestros preferidos, que nos gusta cómo enseñan y cómo nos dan a conocer el Evangelio, la palabra de Dios, pero no casarse con ellos, o sea, no poner a ellos sobre Cristo. Si me hizo un mal gesto el sacerdote, ya no voy a ir a la iglesia, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa. O si mi amigo es católico, yo ya no voy a ser católico para vengarme de él. O sea, estamos anteponiendo la amistad o la afinidad hacia un sacerdote y estamos dejando abajo a Cristo. No vamos a ir a la iglesia nomás porque el sacerdote nos cae bien, aunque nos caiga mal, pero vamos a Jesucristo. Estamos estudiando para Jesucristo. Esto es lo que está diciendo aquí. Y dice, ¿quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Es decir, debemos de tener bien claro que Jesucristo fue crucificado por nosotros, para salvarnos, para que por medio de él tengamos vida eterna, lleguemos al Padre. No hay que dividirnos. Por ejemplo, si alguien es catequista y nosotros, por ejemplo, somos de apóstoles de la palabra, aquí se ve la unión. Fíjense, por ejemplo, Nora se unió con nosotros a tomar estas clases siendo ella catequista. Y yo, cuando invité a otros catequistas, pues algunas me dijeron, y ya con una actitud media arrogante, no, dice, yo ya tomo clases de Biblia avanzadas, o sea, pues, no, como diciendo, ustedes apenas empiezan. Ustedes no saben nada. Ándale, entonces casi dices, órale, ¿no? Pues Ya están bien para enseñar también. sí, pero ve uno la actitud, pues, como que dicen, como diciendo, nos va a quitar el puesto, o qué, o viene a entrar, si nosotros ya sabemos todo, ¿qué nos va a enseñar? Y eso no debe de pasar. En cambio, la humildad se demuestra, ¿no? Pues claro, yo tengo que aprender de uno, del otro, y del otro siempre que sea la doctrina de Jesús. ¿Sí? Debemos de saber que esas divisiones existían hasta antes de los primeros cristianos. Lo que debemos de reflexionar es que, bueno, también va a haber divisiones, pero debemos de salir adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta a la pregunta que nos hace aquí para reflexionar. ¿Desde cuándo comenzaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? Ya vimos que desde el principio, todavía los apóstoles, algunos todavía vivían, Pablo estaba ahí. Entonces él los regañaba de que por qué tantas divisiones, ¿sí? Por ejemplo, en la iglesia, el coro en sus asuntos, los apóstoles de la palabra en sus asuntos, los catequistas en sus asuntos, que se va el padre para un lado y ya no van a apoyar al nuevo padre que llegó, que el sacerdote no me cae bien, pues ya no le hago caso. Entonces esas son divisiones que nosotros no debemos ya de permitir. Bueno, ahora vamos a la otra pregunta 1.12. ¿Cuál es la causa de las divisiones entre los discípulos de Cristo? Casi es lo mismo, pero ahora vamos a analizar. Ya vimos, ¿Cuál es la ya causa? vimos desde cuándo vienen las divisiones en la iglesia. No nos vamos a espantar, alarmar. Ahora dice, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? El pecado. La respuesta inmediata es el pecado. Y uno de esos pecados graves es el amor al dinero. Por eso hay mucho católico que apenas un poquito ya sabe leer la Biblia, o más bien no sabe, porque si no, no se hubiera salido. Los agarran los protestantes precisamente por no saber apologética y los empiezan a trabajar, y el amor al dinero los hace querer el diezmo. ¿Sí? Ese es uno de los pecados más grandes también. No nada más los pecados que ya nos imaginamos, ¿no? Lo que hice mal, esto y lo otro, no.
Pecado también es el amor al dinero. Y luego ese amor al dinero precisamente lleva a los pastores a abrir su propio garage para enseñar y cobrar el diezmo, pero con la palabra tergiversada, retorcida, ¿sí? Por eso aquí señala que el principal motivo de la división entre los discípulos de Cristo es el pecado, y hay más pecados, sí, pero uno de los pecados principales es el dinero. Y aquí nos va a notar, si nos gusta dar la cita que nos muestra aquí, Nora. ¿Lees la cita que muestra? Ajá. Aquí. Para ellos la religión es puro negocio, es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Ahora vamos a ver con la Biblia. Margarita, si nos ayuda. Ah, Margarita, sí, si lo tienes, Margarita. Sí, si no. Ando buscando. Ajá. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. Entonces, ¿por qué vamos reflexionando aquí? Porque se trata de que veamos que en la Biblia está escrito, no nomás son palabras, digamos, que yo me inventé o que los sacerdotes se inventan, ¿sí? Y que está dentro de la doctrina, para que veamos eso, que está dentro de la doctrina y es palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la causa de las divisiones? Con cita bíblica, ahorita lo vamos a ver. Y aquí nos va a decir, esta es la causa de las divisiones, ¿sí? Es el amor al dinero, porque muchos lo agarran como negocio. Ese es un pecado, ¿sí? El amor al dinero, y entonces empiezan a enseñar y piensan que la religión es puro negocio. Y entonces ahora sí les nace el deseo, como si fuera un celo apostólico, les nace el deseo de predicar, pero es por pues ya sabemos, ¿no? Por el diezmo, ¿sí? O sea, entonces ese es el problema. Vamos a leer, entonces, ¿quién tiene ya? ¿Margarita tiene? ya. Primera Sí, de ya Timoteo, vamos a leer. Primera de Timoteo, Capítulo capítulo 6, 6, versículo 5. versículo 5. Sí. Tiene la enfermedad de ocasionar discusiones y cuestiones inútiles. ¿Tienen De ahí enfermedad? Sí. Sí, sigue. De ocasionar discusiones y cuestiones inútiles. Sí. De ahí provienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas, discusiones propias de los que tienen la mente pervertida y andan lejos de la verdad. Para ellos la religión es un puro negocio. Ahí está. Para Hasta ellos la religión es puro negocio. O sea, tienen amor al dinero, por eso se separan. Por eso los pastores no quieren obedecer a los sacerdotes. Y por eso nos quieren incitar a no obedecer a los sacerdotes, al Papa, a los obispos. Por eso hay un jefe, precisamente por eso Jesucristo se preocupó por dejar un encargado, y ese encargado nos quieren hacer creer que no existe. Y nosotros ya lo comprobamos con la Biblia que existe. Existe un encargado, existen los obispos, existen los sacerdotes a quien debemos de hacerles caso, obedecer lo más posible para no salirnos de la doctrina. Y los pastores se salen de la doctrina. ¿Por qué? Porque quieren que la religión sea un negocio. Para ellos es un negocio. Hay rivalidades y divisiones, ¿no? Entonces, el amor al dinero. Y entonces aquí nos dice que hay otra cita más adelante, que es el versículo 10, ¿verdad? Ahí mismo, nada más que es el versículo 10. Ok. A ver, Margarita, sí. Sí. En realidad, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está. La raíz de todos los males, de todas las divisiones entre los discípulos de Cristo, precisamente es el amor al dinero. ¿Sí? Sí. Y también, ¿sí? Sí, dice, por entregarse a él, algunos se han extraviado lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Hasta ahí el 10.
Ahí sí, está bien, todo eso. Y de una vez, ya que le seguiste leyendo, a ver, lee hasta el 14, porque toda es que Pablo les avienta una regañada ahí y un discurso y les va diciendo qué es lo malo y que tengan cuidado, que tengamos cuidado. Y entonces agarrarla también para nosotros reflexionar. Entonces sigue hasta el 14. Sí. Tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Da el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por lo que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que ante Poncio Pilato dio su magnífico testimonio, te doy una orden: guarda lo mandado sin mancha e irreprensible hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Guarda el mensaje sin cambiarlo. Fíjense, eso es bien importantísimo, porque precisamente cuando nace el amor al dinero de alguno de nosotros los católicos, por parte de que nos llevan los protestantes o que los llevan, precisamente empiezan a cambiar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio, la doctrina de Jesucristo. Por eso ahí mismo, en el 3, a ver, vamos a empezar desde el 3, ahora vamos a regresarnos para que agarremos el contexto, cómo dice que precisamente empiezan a deformar el mensaje. Fíjense, en el 3, versículo 3. ¿Yo también? Sí, por favor. Sí, ok. El amor al dinero. Si alguien enseña en otra forma. Si alguien enseña, fíjense, el amor al dinero, ¿a qué los lleva? A los pastores, los que salen de la iglesia. Si A quieres, exigir el diezmo. sí, y vuélvelo a repetir, Margarita, fíjate lo que los lleva el amor al dinero. Si alguien enseña en otra forma. Enseñan de otra forma, es la misma Biblia, por eso les decía, es la Biblia, es palabra de Dios. Aquí el problema es la enseñanza de otra forma, enseñan de otra forma que trastornan a las personas, ¿sí? Ahora sí que no les lavan el cerebro, las contaminan. ¿Sí? Sigue por favor, Margarita. Sí. En vez de conformarse a estas reglas, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está, hay que conformarse con las reglas de Jesús. O sea, no andar uno buscando, divagando, así cosas fantásticas, ¿no? Porque si no, uno se va a salir de la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Entonces sigue. Y respetar las enseñanzas auténticas de la fe. Las enseñanzas auténticas de la fe, ¿dónde vamos a obtener esas enseñanzas auténticas? O sea, que nos garanticen que son auténticas. Lo que nos dicen nuestros dirigentes en la iglesia, por eso se preocupó Jesucristo de dejar la iglesia, no es de que dicen, no existe iglesia, Jesús no dejó ninguna iglesia. ¿Cómo no? Ya lo te lo demostramos, ¿sí? Mateo 16, 18, y le dejó las llaves del reino de los cielos, ¿para qué? Para que nadie se atreva a cambiar el mensaje de Jesucristo, y si se atreve, precisamente por eso debemos formarnos, para no dejar ir, por ejemplo, a nuestra gente más cercana, que ya tiene un pie en el estribo, y hablarle con la verdad, y es una obra de caridad, y salvarás un alma, como lo vimos la otra vez. A ver, sigue, por favor. Ese hombre seguramente es un ciego, y no entiende nada. Puro amor al dinero, pero es un ciego, no entiende nada. Se saben algunas citas, saben molestar a los católicos, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿y cuántos hijos más tuvo la Virgen María? Porque no nomás tuvo a Jesucristo, porque estuvo con José. Entonces te tratan de molestar, te tratan de picar, ¿sí? O sea, 7,000 millones en el mundo. exactamente, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? Todos somos sus hijos. Eso. Entonces, fíjense, es un ciego, no sabe nada. ¿Sí? ¿Sigue? No entiende nada. No entiende nada, sigue. Tiene la enfermedad de ocasionar discusiones y cuestiones inútiles. De ahí provienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas, discusiones propias de los que tienen la mente pervertida y andan lejos de la verdad. Ahí está. Para Lejos de la verdad y tienen la mente pervertida. Aunque digan que ellos leen la Biblia, sí traen la Biblia, pero el diablo también sabe de escrituras. Acuérdense cuando tentó a Jesucristo con palabra de la Biblia. la Biblia, sí. O sea, no es porque diga uno, es que ellos leen la Biblia y esto sí, pero traen deformada y pervertida la mente porque está tergiversada la palabra de Dios. ¿Quién se las tergiversa? Los pastores, ellos sí saben que está distorsionada, pero como les conviene el diezmo, pues los quieren tener atados ahí, ¿sí? A ver, sigue, creo ya llegamos al 5 otra vez, ¿verdad? Sí, sí, dice, para ellos la religión es un puro negocio. Exactamente. Hasta ahí terminó el 5. Ahí terminó. Y luego vamos a ver, ese es un pecado, el amor al dinero, por eso nos lleva a las divisiones. Entonces, pues nosotros sabemos que no debemos de caer en eso, y si alguien empieza a caer en eso, hay que decirle con todo el amor o con toda la caridad, hermano, ya te estás pasando con el amor al dinero, ¿qué pasó? ¿No? Pero con la Biblia, mira, porque si no te puedes desviar, eso se puede hacer. Sí, nada más que la gente dice, no, pues no hay que pelear con ellos, pero inevitablemente va a haber alguien en nuestra familia que ya se la están llevando, va a haber o alguien que nos va a empezar a nosotros a querer hostigar, a hacer preguntas así medios capciosas. Entonces ahí entra la apologética. Por ejemplo, otra de las formas, otra causa de las divisiones la tenemos en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, vamos a buscar, donde nos dice otra causa de las divisiones, y donde se muestra, por ejemplo, la riqueza de algunos y la pobreza extrema de los otros, y ya sabemos que hay gente, habemos pues, que nos sobrepasamos cuando tenemos mucho dinero con los que no tienen, con los que tienen poco, pero específicamente en la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. La iglesia primitiva existía esa causa de la división, ¿sí? En la cena del Señor, que no se reunían para, ahorita como ya se decretó, que el pan y un poquito de vino y consagrado, con eso es lo que se consagra precisamente para que Jesús se haga presente en el pan y el vino, pero antes no. A ver, Primera de Corintios, capítulo 11, 17. Ahora sí, ¿alguien más? Aparte de Margarita, ¿alguien más que nos ayude? Yo. A ver, la cena del Señor. a ver. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. A ver, ¿qué tipo de reuniones hacían? Y era para la cena del Señor, ¿eh? Es como nosotros ahorita la misa, es la fracción del pan. A ver, sigue. Sí. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Ahí están las divisiones. Estamos buscando cuál es la causa de las divisiones entre los discípulos de Cristo. Ahí hay otra división. Sigue. Y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber facciones para que así se destaquen las personas probadas. Sigue. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Ajá, pues, fíjense, era la fracción del pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ya no se reunían para eso. Ya no. ¿Ahora para qué se reunían? Pues cada uno empieza
sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Fíjense, ahí nos da, es como una película, imágenes que nos está pasando la Biblia, como que alguien iba a la cena del Señor según y llevaban su banquetazo, ¿sí? Los que tenían, y los que no llevaban ni para comer. O sea, eso se llegó a hacer eso, la cena del Señor, la Eucaristía, fíjense. Y Pablo llega y los regaña a los corintios, ¿sí? Fíjense, sigue, entonces. Dice, ¿no tienen sus casas para comer y beber? Eso, para comer y beber, pues tiene uno su casa y comen lo que quieras, te embriagas, tomas tu vinito, pero ahí en la cena del Señor es otra cosa, totalmente diferente. Por eso ahora, acuérdense que nos van a cuestionar los hermanos protestantes. Dicen, es que esa hostia, ¿cómo va a estar en esa hostia Jesús, el cuerpo, y en el vino la sangre? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible eso? Pues si él lo dijo, como lo vimos la otra vez, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los protestantes o a la palabra de Dios? Y por eso se hizo a lo mínimo indispensable para ser consagrada. Por eso se hizo pequeñita, puede ser redondita o cuadradita, como sea. Se llegó a que sea redondita. Es puro pan sin levadura, como Jesucristo lo mandaba. ¿Se acuerdan que él cuando dio el pan era pan ácido? Pan ácido, pan sin levadura, y les repartió el pan, ¿sí? Pasó el pan. Entonces la hostia por eso es así, es pan sin levadura, es una fracción, y se fracciona para que comiéndola todos nos hagamos uno, ¿sí? No es que estamos adorando, como dicen, a un pedacito de pan nada más, no, ya consagrada por el ministro de Dios, que es el sacerdote, y en reunión con todos nosotros, porque acuérdense que en la misa decimos, el Señor reciba de tus manos, porque nosotros somos sacerdotes del común de los fieles, y le decimos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y Gloria Gloria de su nombre. para nuestro bien. Y de Y todas el sus resto de santas Santa Iglesia. ahí se está actualizando la cena del Señor, el sacrificio que nos dejó. Entonces, ya cuando se hace la consagración, ya es cuerpo y sangre, ya no es nada más el pan y el vino, precisamente. Entonces sigue, y por eso era la división, porque unos comían hasta llenarse con el pretexto de que era el pan y el vino, ¿no? Y había otros que, pues, ¿qué? ¿No? ¿Qué comían? No, comían nada. Entonces sigue, comadre. Ajá, dice, ¿o es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Tendré que aprobarlo. En esto no. No está aprobado eso de que cada quien coma, y ahí les va a decir que cuando quieran comer hasta saciarse, pues están en sus casas, ¿verdad? A ver, sigue. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto, ahí ordena a los sacerdotes, hagan esto en memoria mía. Decir en memoria mía les está diciendo que háganlo, no, si quieren lo hacen, y si no, no, háganlo. Sabemos que cuando Jesús es Dios, te dice haz esto, no es porque te está preguntando si quieres hacerlo o no, es una orden directa, ¿no? Aunque no lo hace fuertemente, porque pues él diciendo hágase, se tiene que hacer, no hay más. Entonces dice Pablo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les transmito. Pablo no conoció a Jesucristo en persona. Entonces, ¿cómo es que dice, yo recibí del Señor? ¿Por qué? Porque lo que él recibió del Señor quiere decir que lo recibió de los apóstoles. O sea que debemos de respetar precisamente de los ministros de Dios. Aunque digamos, Dios me perdona y Dios me escucha, y Dios nos da la absolución, pero es mediante sus ministros.
Por eso Pablo dice, yo recibí del Señor, pero he recibido por sus ministros. Lo que a mi vez, dice, lo que a mi vez les transmito, ahora él va a transmitir. ¿Qué les va a transmitir? Que la noche, entonces ahí empieza la última cena, cuando Jesucristo les dijo, este es mi cuerpo, ¿sí? Esta es mi sangre, ¿sí? Entonces sigue, comadre, ahí donde iba. Ajá, dice, de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahí está, es la nueva alianza. Pan y vino es mi carne y mi sangre. Es un sacrificio mío para ustedes. Cómanlo y bébanlo. Como decíamos en Juan 6:48, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí lo está dejando. Ese es el sacrificio. Antes, acordémonos que el sacrificio era un corderito, una palomita, un toro, ¿sí? Eso era un sacrificio. Ahora ya no. Jesucristo nos dejó este sacrificio que nosotros hacemos. ¿Sí? Él es el Cordero de Dios. Entonces, ahí nos está diciendo precisamente. Entonces, a ver, sigue. Dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Exactamente, por eso en la misa decimos, proclamamos tu muerte. Una vez que nos hemos arrodillado y se ha consagrado, se dice, proclamamos tu muerte Y tu resurrección. Anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. hasta que vengas. Ven, Señor Jesús. Imagina, ¿qué otra iglesia hace esto que hacía Pablo en su iglesia primitiva? Ninguna. No hay. Entonces, ¿de quién estamos hablando de la iglesia primitiva? De la iglesia católica, imagínense. Nosotros tenemos todo esto para comprobarles a los protestantes que la iglesia católica lo seguimos haciendo. Por lo tanto, somos la iglesia primitiva. Nunca se ha día tras día, nunca se ha dejado de hacer esta cena del Señor. ¿Sí? O sea, Pablo está hablando con la iglesia primitiva, como si estuviera hablando con los católicos, porque nadie más tiene esto de la Eucaristía. Es un manjar lo que tenemos, debemos de saber, porque yo la otra vez les comentaba a Nora y las que estaban presencialmente, hay encuestas bien serias que dicen que de cada 10 católicos, 7 dicen que el pan y el vino que se consagra es un símbolo nada más. O sea, no creen, no tienen fe en que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nada más 3 de cada 10 tienen fe de que esté ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es un dato alarmante para todos, porque entonces no se está reconociendo el cuerpo, no se está reconociendo que Jesús dio su palabra y Él es fiel de que Él desciende, está presente en carne en ese pan y en ese vino. Y ha habido muchísimos ya, para muestra, ha habido muchísimos milagros eucarísticos, ¿sí? Donde Él se revela en sangre, en que su la Eucaristía late, ¿sí? Entonces, muchísimo. Ahora, cuando no reconocemos que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor, ahorita nos va a decir Pablo que eso, pues estamos mal, pues, cuando el que no reconozca. Por eso debemos, como yo, eso es lo que hago. También decir, pues Jesús mío, yo sí creo, Señor mío, pero aumenta mi fe porque yo creo que no me alcanza para darme cuenta verdaderamente que estás aquí, porque incluso ya cuando va uno a comulgar, empiezas a pensar en otras cosas y no te concentras en el cuerpo de Cristo. Entonces, sigue, comadre. Dice, por tanto, el que come el pan
pan o bebe la copa del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está, fíjense. Había de decir, el que come indignamente, pues peca contra el panecito y el vinito, ya, no hay problema, pero no, peca contra el que come indignamente, fíjate cómo, por eso hay que confesarnos, pues, y por eso, pues hay que estar en estado de gracia. en estado de gracia para comulgar. Entonces, el que come, ajá, El que repite come eso. bebe la copa del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está, y los testigos de Jehová me dijeron una vez, ¿ya viste? Por eso nosotros no comemos el cuerpo y la sangre, por eso no, imagínense nada más. Y hasta se rió la señora, dice, o sea, se ríen, porque dice, fíjate, tontos católicos, están comiendo el cuerpo y la sangre y se están condenando. Oye, entonces, ¿por eso no comulgan ellos? Que no quieren ningún compromiso. Entonces, No se quieren al comprometer. contrario, en vez de que dijeran, ¿cómo dice? Si como indignamente, bueno, entonces voy a buscar la forma de ser digno para comulgar, pero no, a ellos se las manejan diferente. Sí, se las manejan, y así ya van 2 testigos de Jehová que así me toca. Porque yo he ido en mi grupo de los apóstoles hemos ido ahora sí a evangelizar. Y nos tocan evangélicos, o sea, protestantes, pues, y testigos de Jehová, y de todo nos toca, ¿sí? Entonces, fíjense, y sigue, a ver, comadre, sigue. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. No dice, Pablo dice, no, por eso no deben ya de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. No, primero examínense, ¿sí? Y ya Es sabemos el examen de conciencia. Examen de conciencia, decimos. exactamente. Ahora, Sigue. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por Por eso, no conocer el cuerpo. por no reconocer el cuerpo, ¿sí? Fíjense, no está diciendo por no reconocer que es el signo, el símbolo, no es un símbolo. Y eso nosotros, precisamente estos temas, tenemos una carta, no sé si, bueno, Nora, a lo mejor la viste porque la mandaron ahí en la parroquia, que el obispo está diciendo, hay que concientizar a los católicos, a nuestros hermanos, de que ahí está, en el pan y el vino está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso hicieron hincapié, yo lo vi apenas en esta semana, el lunes o martes, creo. lo enviaron en el grupo. En el grupo. ¿Por qué? Porque mucha gente no le estamos dando el valor necesario y estamos comulgando indignamente, no reconociendo el cuerpo. A ver, sigue, comadre. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Fíjense. Ajá. Sí, sigue. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sigo? Sí, ya, hasta ahí. Entonces, por eso dice que algunos estamos enfermos y algunos débiles. hasta han muerto. O sea, no es poquita cosa, ¿sí? Entonces, pues es reflexión ahora sí para todos, pero es palabra de Dios. Y esto queda como respuesta bíblica también para un tema de división. Es otra causa de división entre la misma iglesia, ¿sí? Entonces, vamos, creo ya tenemos otra pregunta, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, que sería No. Es que vamos en la 12. La 1:13. Sigue la 1:13, ¿verdad? 1:13. Sigue la 1:13. ¿Quién quiere seguir con la 1:13? ¿Quién la quiere leer? Nora. Nora tiene. Ok. ¿Cómo hay que portarse con los que se salieron de la única iglesia que
fundó Jesús y enseñan doctrinas falsas. Ahí está. ¿Cómo hay que portarse? ¿Cómo hay que portarse? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo nos vamos a portar? ¿Indiferentes? ¿Nos vamos a portar sin hacerles caso? ¿Dejar que se lleven a nuestra familia y ellos están en el error? Eso lo vamos a permitir. Ahorita nos va a decir cómo hay que portarse y bíblicamente nos va a decir qué tenemos que hacer, ¿sí? Pero hay que ver cómo nos vamos a comportar con los que se salen de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, pero aparte de que se salieron, ya andan enseñando, ¿qué? Doctrinas falsas. Porque uno es el que se sale, el que se sale por ignorancia y bueno, es oveja de ellos. No enseña, pero la mayoría los adoctrinan precisamente para que vayan también a predicar casa por casa, como ya sabemos. Entonces ese ya entra dentro de estos, ¿sí? Son los que se salieron de la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo, y enseñan doctrinas falsas. ¿Cómo hay que portarnos? Entonces la respuesta inmediata, ¿cuál sería? Hay que respetarlos, pero sin aceptar sus enseñanzas y doctrinas. Hay que respetarlos, claro está, como a toda persona, pero sin aceptar Sus enseñanzas y doctrinas. no hay que aceptarlas, sigue. Para no dejarse contaminar por sus errores. O sea, uno se puede contaminar, fíjense. Y si les ha pasado a personas que saben mucho, ¿qué nos espera a nosotros que estamos todavía en ese camino de aprendizaje? O si ya somos avanzados, bueno, está bien, pero también tenemos podemos tener ese problema, ¿sí? Sigue. Si uno está preparado, puede dialogar con ellos. Si estamos preparados, que ya sepamos apologética, podemos dialogar con ellos, pero si no, a ver. Haciendo notar las riquezas presentes en la iglesia fundada por Cristo. Ah, no, si estamos preparados, pero no es para darles la razón o para tratarlos con pincitas. Bueno, claro que sí, amablemente, respetándolos, pero haciéndoles ver que aquí en la iglesia toda la riqueza presente que hay de la sabiduría de Dios. Eso hay que hacérselo notar. ¿Y qué más? Y al mismo tiempo señalar los errores en que han caído aquellos que se han alejado. No, es que los estás juzgando y no es bueno juzgar, no es de cristianos juzgar. No estás juzgando. Precisamente es bueno caridad, mostrarles el error en el que están y en el que han caído muchos y cómo los han arruinado, por ejemplo, con el diezmo y los siguen arruinando. Y eso no es algo de Dios, eso está mal. Entonces, sigue. Si uno no está preparado. Si uno no está preparado, si piensa uno que no vas a poder contestarles, ¿qué vamos a hacer? Lo mejor es rechazar sus visitas. Es lo mejor, rechazar sus visitas, aguantarte la curiosidad por saber qué piensan ellos. Porque te van a contaminar, nos pueden contaminar. Convencer. Uno dice, no, es que a mí cómo me van a convencer si yo ya soy madrina de bautismo, soy madrina de... O confundirnos. Sí, no, a mí que me van a confundir, no, pero no es cierto. O sea, te dejan una espinita, te dejan ahí el veneno. El veneno, exactamente. Ahora, si de veras ya sabes, entonces... Precisamente hay que armar un grupo de debate aquí interno y ver quién sí ya puede debatir con los demás. Entonces, en el Apóstoles de la Palabra precisamente eso se ve. Se hacen obras así, dinámicas, precisamente como obras de teatro, y el que se ve que ya se sabe defender y se sabe citas para contrarrestar a los protestantes, entonces ya se le dice, vente, vamos, si quieres, vamos al visiteo. ¿Sí? Vamos al visiteo de casas y si nos sale algún protestante, que siempre sale, la mayoría son católicos, pero sale algún protestante, ya le podemos contestar. En ese caso sí podemos incluso recibirlos en nuestra casa para dialogar con ellos.
Pero si no tenemos esa seguridad, es mejor rechazarlos, rechazar sus visitas, haciéndolo amablemente, pero con firmeza. pero con firmeza. ¿Ve? Eso es la explicación que nos da el Padre Amatuli. Ahora vamos a ver la explicación que nos da la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la cita que tenemos ahí que nos marca? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, 2, 7. Ajá, Primera de Timoteo, ahí vamos a ver cómo nos vamos a portar, de qué nos da permiso. Si es cierto que debemos de ser indiferentes ante los ataques de ellos, o cuando veamos que a nuestra familia la están atacando, tratándola de llevársela, de arrastrarla a la mentira. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Creo que ya se va a acabar el tiempo. Queda un minutito. Si nos desconectamos, por favor, ya entramos y un ratito más para hacer la oración y ya nos despedimos. Ya falta un minuto. Entonces, por mientras buscamos Primera de Timoteo 4. 1, 2. Muy bien. ¿Quién la tiene? Porque vamos a reflexionar qué nos dice la Biblia acerca de cómo portarnos con los que andan enseñando doctrinas falsas, saliéndose de la Iglesia Católica. ¿Cómo nos vamos a portar? La Biblia nos va a decir. A ver, Primera de Timoteo. ¿Quién lo lee? Yo la tengo. A ver, por favor, Margarita. A ver. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Ahí está. Ahí está. Ellos renegaron de la fe. Al salirse de la iglesia, renegaron de la fe. Antes querían a nuestra madre, la Virgen María. Ahora reniegan diciendo que ya no la quieren. ¿Sí? Es una mujer cualquiera. Antes decían que creían en los santos y ahora reniegan. Y realmente están renegando contra la palabra de Dios. Entonces, algunos renegarán, ¿no?, de la fe. De la fe, para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Son hasta doctrinas diabólicas, ¿sí? Sí. Son hasta diabólicas. ¿Por qué? Porque son en contra de Dios, imagínense. Parece que de veras ellos son de Dios, pero ese es el problema, que aquí nos está diciendo que no, son doctrinas engañosas y diabólicas. ¿Sigue? Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Los pastores. ¿Quién es su dueño de los pastores? El maligno. ¿Por qué? El maligno. Porque predican cosas en contra de Jesucristo, ¿sí? Entonces son enemigos de Cristo. Sí, por lo tanto, ¿a quién le gusta que le tire, que están congelados? ¿Estamos congelados? No, yo sí lo veo bien. Ah, ya. Bueno, entonces, sigue. ¿Cuál es, compadre? Primero de Timoteo, ¿qué? 4, 1. 1, 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y el 2. Y el 2. Ajá. Ya, y hasta ahí se había acabado el 2. Ahora, ¿para el 3? Ahora pone el 7, versículo 7. 7. Es: rechaza en cambio las leyendas sin fundamento, verdaderos cuentos de viejas. O sea, son puros cuentos, puros chismes, dice, ¿no? Leyendas. Sí. Que por estar platicando, se siente bien bonito estar platicando y que no sé qué. A veces, por ejemplo, nos ha tocado que están uno en el velorio y mientras está rezando, los hombres por allá andamos chupando, tomando, platicando puras leyendas, puros cuentos de viejas, en vez de estar uno atento a que el alma del que está ahí tendido, pues necesita del rezo de uno, ¿sí? Entonces anda uno escuchando puros cuentos de viejas, leyendas, que eso le retencanta a uno. Entonces eso hay que evitarlo, ¿sí? Hay que evitarlo.
aparte de que, bueno, decíamos los protestantes, ¿no? Que hay que rechazarlos, mejor rechazarlos con amabilidad Respeto. y respeto, pero tajantemente, con firmeza. No, ¿sabes qué, hermano? Yo estudio la Biblia, tengo mi fe bien, y si quieres te doy un vasito de agua o lo que quieras, pero hasta ahí. No recibirle su doctrina, ¿sí? Y por ejemplo, hay otra, busca la otra. ¿Quién me da la otra cita que viene aquí marcada para que la veamos, la leamos? ¿Cuál es? Perdón. Tito, ¿no? Tito, Tito capítulo 3. del 10 al 11. Tito. Ajá, Tito está adelantito de ahí de Timoteo. De Timoteo. Sí. Pablo le dice también a él que tenga cuidado, ¿sí? ¿Y cómo se va a portar? ¿Cómo tiene que él, si alguien se está portando mal, que no lleve la doctrina de Jesucristo, que ande cambiando la palabra, cómo lo tiene que reprender? O sea, no se va a quedar callado, o le va a decir, no, hermano, sigue tú con tu religión y yo con la mía. No, tiene uno que reprenderlo, pero con palabra de Dios, no con palabra de nosotros. Pues Tito 3:10 al 11. Al 11. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo, pero no sé si quieren alguien más leer. Sí, a ver, Margarita. ¿Sí? Si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarás la atención una primera y una segunda vez, después rompe con él. 10 y 11, ¿verdad? También. No. Ok, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Ahí está. Rompe con él, pero le tiene uno que decir. Si anda cambiando el evangelio, anda tergiversando la palabra, ¿cómo decía el 10? Entonces, a ver, aquí lo vamos a leer también. Reprende, dice. Al que deforma el mensaje. Esta es la traducción de la Biblia latinoamericana. Es la que yo recomiendo para nuestros estudios. Las otras traducciones está bien, nada más que para estudio. Yo la tengo latinoamericana, pero pues ha de ser muy antigua. Ah, bueno, Sí, es la latinoamericana. pero la idea es esa. Aquí dice, reprende, a ver, reprende. Reprende al que deforma el mensaje. Reprende al que deforma la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Hay que reprenderlo, no hay que quedarse indiferente, ¿no? ¿Sigue? Después de 2 advertencias, romperás con él. Es drástico. Incluso pudiéramos decir, pero ¿cómo crees? Si yo lo dijera, por ejemplo, no, es que Rigo dice puras cosas bien drásticas. ¿Cómo que voy a romper con él? Pero aquí lo está diciendo Pablo. Pero, lo dice pero fíjense, es que por eso lo estamos leyendo, para que cada uno de nosotros discierna lo que conviene más en cada una situación. O sea, sabemos que debemos de discernir también nosotros, ¿no? ¿Sí? Claro. Dice, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condene a sí mismo. Se condena a sí mismo por cambiar el mensaje. Por eso, lo que estamos nosotros aquí dialogando, platicando, reflexionando, lo debemos de rebotar con la doctrina que nos ha enseñado la iglesia, porque si no, corremos el riesgo también de salirnos, ¿sí? Entonces, no, hay que estar siempre estudiando la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia, escuchar, por ejemplo, las prédicas de los padres, las homilías, ¿sí? Para no andar también claro que a veces uno también se sale, ¿no? Pero hay que irnos jalando siempre a la doctrina sana, porque si no es perdición para uno mismo. Y que uno lo vaya poniendo en práctica, pues obviamente ya lo sabemos, ¿no? Es difícil, pero pues debemos hacerlo para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. 9:26. Nos quedan otros 4 minutitos. Entonces, segunda de Timoteo, también en segunda de Timoteo vamos a ver para qué sirve la palabra de Dios. O sea, esta ya la vimos, pero para que quede más claro, vamos a recalcar, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? No es cierto eso de que nos dicen, no, pero es que la palabra de Dios, la Biblia no es para pelear. Claro, no es para pelear,
pero sí es para Reprender. enseñar, rebatir, debatir, reprender también. Aquí ya no los dijo Pablo, le dijo a Tito, reprende, pero con palabra de Dios se entiende, ¿no? Ahora, siempre debemos de saber que primero hay que reprenderse nosotros mismos, que nos golpee la palabra, repréndete a ti mismo y con palabra de Dios. Ahora sí, una vez que tú vas por el camino, puedes reprender a los demás, porque me decía también un catequista a mí, es que esa cita dice, es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces puedes reprender a los demás. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nos El bautizamos. bautizo. Pues si eres católico, ya recibiste el Espíritu Santo, y si sigues, Desde niño. si sigues las enseñanzas, el Espíritu Santo se va a derramar, y si estás leyendo la palabra de Dios, También, con mayor razón. si no te sales de la doctrina de Jesucristo, Pues el estás Espíritu con Santo, si Con puedes el- decir, fíjense, Isabel, llena del Espíritu Santo, le pudo decir a la Virgen María, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? La reconoció como la madre de Dios, llena del Espíritu Santo. Si nosotros la podemos reconocer como madre de Dios, como nuestra madre, tenemos el Espíritu Santo, o por lo menos lo estamos aceptando. Claro que hay que pedir que nos ayude para que no digamos herejías. Pero aquí está, fíjense lo que dice, Segunda de Timoteo. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido. Con lo que has aprendido, ¿quién nos enseñó? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros Nuestros sacerdotes, abuelos. nuestros abuelitos, ¿qué nos enseñaron? La Tiene más de 2000 años ya la iglesia enseñando lo mismo. Eso nos enseñaron. ¿Sigue? Y de lo que estás seguro, Estamos seguros. Sigue. sabiendo de quiénes lo recibiste. No me va a engañar mi mamá, no me va a engañar mi papá, el sacerdote. Mi abuelito. Todo mi entorno me dice que esa es la doctrina sana de Dios. ¿Sigue? Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Sigue. Ellas te darán la sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nos va a llevar a la salvación si perseveramos, nos va a dar la sabiduría. Sí, sigue. Toda escritura está inspirada por Dios. Lo Y sabemos, es toda ú- escritura está inspirada por Dios, lo sabemos y Y lo es aceptamos. útil para enseñar, Es útil para enseñar, rebatir, rebatir, sí podemos rebatir, corregir corregir, podemos Y- corregir y guiar. y guiar. Ahí está, sigue, Y guiar en el bien. y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Ahí está. Para eso sirve la palabra de Dios. No es cierto que no podamos dialogar. Si dialogamos en otras cuestiones que no tienen tanta sustancia de Dios, ¿por qué no podemos dialogar con palabra de Dios? ¿Sí? Una vez sabiendo, obviamente, por eso hay que prepararnos y pues nos está demostrando aquí que sí podemos enseñar, rebatir Guiar. y guiar en el bien, ¿no? Y en el anterior Tito dice, Pablo le dice a Tito, puedes reprender, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado porque sabemos que la palabra de Dios es espada de doble filo y hay que aplicárnosla siempre primero a nosotros y ya después pues a los demás, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos a la pregunta, ya acabamos, ya nada más. 1.3. A la 1.13, ¿cómo hay que portarse con los que salieron de la única iglesia que fundó Jesús y enseñan doctrinas falsas? Así debemos de portarnos. La Biblia nos da permiso, San Pablo nos da permiso, la Escritura nos da permiso de contestar los ataques de los hermanos separados. Entonces, si tienen algún comentario o algo ya para ir terminando, algo que nos quieran compartir para ir terminando, y hasta aquí llegamos. Ahorita que abrí un cuaderno que tengo aquí que encontré de los padres de la iglesia primitiva, me encontré que son padres apostólicos, padres apologistas, que son
estos surgieron en la segunda mitad o al final del siglo segundo, y estaba viendo. Ajá, San Agustín, por ejemplo, San Ambrosio era apologista, ¿no? San Agustín. Ambrosio, el obispo, fue quien de alguna manera ayudó a que Agustín se convirtiera, ¿no? Ándale, sí, él fue el que lo recibió ahí con todas las groserías, como era de grosero, ahí lo recibió y lo fue transformando, obviamente junto con su mamá, ¿no? Pues lo que pasa es que se supone que Santa Mónica era seguidora de la iglesia primitiva y ella rezaba mucho para que su hijo y su esposo se convirtieran. Ajá, sí. Por eso ella es la patrona de las mamás, para que les ayude a cuidar a los hijos y guiarlos por el camino correcto. Ajá, de los que están volviendo, porque él era arriano, creo. Se convirtió en arriano. No, Agustín era, pues no creía, él servía al emperador romano de aquella época. Ajá, sí. Era abogado, Sí. Se enamoró de la esclava, tuvo un hijo con una esclava, nunca se pudo casar con ella porque la ley romana no lo permitía. Ajá. Y finalmente, pues, en algún momento que los romanos atacaron la iglesia en donde estaba, se me olvidó el nombre de Ambrosio, Ajá. que también es santo San Ambrosio, Sí. Él en ese momento como que tuvo una iluminación de conciencia. Sí. Fue cuando él se convirtió al catolicismo. Sí, me encontré eso ahorita que estaba viendo un cuaderno que tengo aquí. Sí, porque tuvo un encontronazo con San Ambrosio. Este San Agustín, ya ves que era el consejero Sí, era el consejero y el vocero del emperador. del emperador, ¿sí? Entonces tuvo un encontronazo. Cuando se murió el emperador papá, Ambrosio era el consejero, más bien Ambrosio, ¿sí? Y le hacían caso, pero se murió el papá, el emperador, y ya después llamaron a San Agustín y hubo el encontronazo entre San Agustín y San Ambrosio, y entonces San Ambrosio lo doblegó. Ahí es lo que me gusta a mí, cómo San Ambrosio fue más sabio. Así es. Fue más sabio que San Agustín. A mí esas escenas para mí son las que más me gustan y entonces empecé a agarrarle interés a lo que enseñaba pues San Ambrosio. Más me interesa San Ambrosio. Haz de cuenta que me interesó más San Ambrosio que San Agustín. Finalmente San Agustín era porque era una persona que era culta, de alguna manera sabía muchas cosas, él era supuestamente un abogado. Sí. Estaba especializado en derecho romano y finalmente San Ambrosio era más espiritual y más más teólogo. Sabiduría de Dios, pues, sabiduría de Dios tenía. Sí, y entonces te digo, me encontré en esta libreta de hace unos 5 años de los padres apostólicos, sí. Porque que son los padres de la iglesia y ellos fueron cercanos a los apóstoles. Ajá, sí. Y fueron entre el siglo I y la primera mitad del siglo II, y ahí está Clemente de Roma, que fue discípulo de Pedro y Pablo. Sí. Ignacio de Antioquía, que estaba en la iglesia de Éfeso, sí. Y fue discípulo de Juan, igual que Policarpo de Esmirna. Ajá, sí. Papías de Hierápolis, que él escuchaba a Juan, era un oyente de lo que predicaba Juan Evangelista. Y también había algunos otros, en esa época, algunos otros que eran desconocidos. Hay una carta de Diogneto y un pastor
un pastor de Hermes, que nada más lo mencionan. Ajá. Y luego los padres apologistas, ellos fueron al final del siglo II. Ajá. Eso ¿Tienes me algunos llamó que te la gustan? atención mucho. Sí, Y ahí fíjate. está Justino Mártir, Irineo de León, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, Orígenes, que es el padre de la teología. Ajá. Tertuliano es el que funda la escuela de Alejandría, que era a la que perteneció Agustín de Hipona. San Agustín, pues, sí. Ajá. Panteno, Cipriano de Cártamo y Clemente de Alejandría, Luciano de Antioquía. Y ellos fundaron la enseñanza de los 12 apóstoles, a la que le llaman Didache. Ajá, la Didache. Escribe Ajá. Didache, ajá. La Didache, ajá. Ah, ya. Sí, Y sí. ellos hablan de la moral cristiana y los preceptos litúrgicos para el bautismo y la Eucaristía, y hacen reflexiones de la jerarquía eclesiástica, Sí. y hablaron mucho sobre la segunda venida de Jesucristo. Ujú. Entonces, ¿tú estudiaste ahí patrística? ¿O estabas en patrística? ¿O? No, nunca la estudié, me encontré unos libros que me llamaron la atención, que había en la casa de mis papás, Ya. Sí. y sí me llamaron mucho la atención. Sí, porque está súper interesante eso de la patrística, ¿eh? Yo no me he metido a estudiarlo, pero precisamente eso es lo que me llama la atención. Sí, y fíjate que esa patrística de la que hablas, Ujú. pues la mayoría de los que fueron discípulos directos de los apóstoles, ellos fueron maestros de las naciones, Ujú. y formaron discípulos dignos para que fueran a transmitir de manera oral las enseñanzas de Jesucristo, porque fue muchos años después de que empezaron a encontrar los papiros en donde estaban escritos los evangelios. Ajá, sí. Por eso cuando Dámaso I decidió que se hiciera un canon sobre la Biblia, Jerónimo fue quien empezó a hacer la traducción del hebreo. Bueno, Sí. era arameo y griego en los idiomas en los que estaban escritas. Ajá. Pero sí es muy interesante. Voy a ver si puedo ir a visitar a mi madrastra, a ver si todavía los tiene ella, Ah, los libros, porque sí, yo hice unas anotaciones en una libreta, porque me llamaron la atención. sí, eso está bien interesante saberlo, ¿eh? Yo, en cuanto pueda, voy a adentrarme a patrística, pues. Fíjate, hay un canal que se llama, es de YouTube, es un chavo, creo que es argentino, se llama El Depósito de la Fe. Ah, En su canal, hace como un año, no me acuerdo cómo se llama él, sí. hace como un año, él leyó todas las cartas de Ignacio de Antioquía. Ah, ya. La semana pasada que estuvimos platicando, de repente me metí para ver un canal de YouTube que me gusta lo que enseñan, el del mundo católico, y me apareció en las sugerencias Ajá. ese canal, y entonces me llamó la atención y lo empecé a ver. Y la carta que Ignacio de Antioquía escribe es a la iglesia de Éfeso, es en donde menciona a la iglesia católica por Ajá. primera vez. Sí. Sí, es en el numeral 7. Sí, yo ya lo vi cuando me dijiste. Sí, y está muy interesante y hace un análisis. Esa persona que tiene ese canal era un hermano separado. Ah, ajá. Y Te convirtió. finalmente él empezó a estudiar a los padres de la iglesia primitiva, porque él quería respuestas que no le daban sus pastores. Ajá. Entonces empezó a entrar a leer todo lo que a él no le satisfacía de lo que hacían en su doctrina que había adquirido tal vez por sus padres,
y descubre que la verdadera iglesia es la Iglesia Católica, y tiene un video que es ¿Por qué me volví católico? Algo así se llama, y a mí me dejó sorprendida toda la información que dio, y que yo creo que sería muy importante que nosotros lo supiéramos. Ajá, porque ellos como son, sí, porque ellos son más abiertos si nacieron con familia protestante. Entonces buscan el enlace de la historia con la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí, es interesante porque él debió haber descubierto todo eso que nosotros los católicos como que damos por hecho de que no, pues si nosotros somos la iglesia, ya qué más, ¿no? Así es. Y es la actitud de mucha gente, porque dicen, no, pues yo, ¿para qué voy a aprender a defenderme de los protestantes? Pues sí, yo sé que tengo mi fe bien firme. El problema es de que eso sabemos que flaqueamos siempre. O sea, nadie... Pero finalmente, ¿no? Como dijo Martín Lutero, todas las religiones llevan a Dios, pero solamente la religión católica, apostólica, es la que salva. Únicamente. Pues sí, por eso las llaves del reino de los cielos, ahí están. Por eso las tiene Pedro. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, pues sí, hay que seguirse formando siempre. Este es conocimiento para toda la vida y la vida eterna. Eso es lo que a mí... Es lo más importante. Es lo que a mí me ha interesado. Digo, no, yo ando buscando sabiduría de todos lados y esta la había yo dejado a un lado, fíjate, ¿no? Y todavía me hace falta muchísimo por ir conociendo, ¿no? Pero pues hay poco a poco, porque también hay muchas cosas que yo todavía siento que no me caben en la cabeza, ¿sí? Pues y es mucha información, pues. Uno aprende a diario, y a eso siempre A mí ya se congeló, creo. La verdad. Sí. A mí, ¿sabe lo que? ¿Estoy congelada? Estabas, pero ya. Ok. A mí lo que te digo que ahorita volteé los ojos a ver es sobre la divina voluntad, que es algo no muy conocido, ya tiene muchísimos años, pero no es muy conocido por nosotros. Déjame decirte que yo compré el libro del cielo de Luisa Picarreta, que dice, aprende a vivir en la divina voluntad. Sí, ese es. Ajá, el libro azul, el libro del cielo le llaman. Sí. Se lo regalé al padre Amaro, no sé si lo ha leído. Ya. Se lo regalé a él. Sí, ¿tú no estabas en las lecturas del libro de cielo? ¿En un grupo? No. ¿No? El libro del cielo y de vivir en la divina voluntad. Ajá. Lo ayuda a uno a consagrarse directamente a Dios Padre. Pero yo creo que necesita uno entender muy bien las cosas. No es tan fácil entender el libro del cielo. Te digo, yo ya lo leí, lo quiero retomar, pero yo estoy esperando que en cualquier momento me diga el Padre, hay que hacer esto. Ajá. Por eso le regalé el libro. Ajá, eso te iba a decir. Ese libro es importantísimo. Yo no lo he comprado, pero sí parece que es muchísimo, ¿no? El libro es... Fíjate que si compras el libro del cielo, el libro azul, ajá, haz de cuenta que es la Biblia, está en las letras chiquitas, las páginas delgaditas, pero también lo venden por tomos, son 31 tomos. Sí, por tomos, ¿verdad? Ajá, y son más delgaditos y traen la letra más grande. Ajá, sí. Sí, pero imagínate cuánto va a salir varios libros. Entonces, no, te sale más caro comprar el libro azul, el libro del cielo. Entonces, si gustan, ya hacemos la oración de pedir, ajá. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que bendigas nuestro sueño, bendigas nuestro hogar, nuestra familia. En tus manos nos ponemos para que tú nos llenes
de tus gracias y tus bendiciones. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Muy muchas bien. gracias y Al buenas contrario. noches. Gracias por estar aquí con nosotros, conectándose cada 8 días. No, Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Sí, que tengan bonita noche, a cenar y a dormir. No, ya vamos a Igualmente, cenar. muchas gracias. No, ya no. Que descansen. Sí, nos Igualmente. vemos dentro de 8 días. Primero Dios. Igualmente, hasta luego. Ay, Sí, hasta Gracias, luego. Margarita, Nora, Lolis, Mari. comadre Mari, que les vaya bien, que estén bien. bonitos. Igualmente. Mira la cosecha de la comadre. La cosecha de Es mi cosecha. ahora De tu jardín, ¿verdad? son De mi manzanas. jardín. Les No, quería no, presumir no, eso. Ándale, qué rico. Con limoncito y piña, cebolla. Lo más hermoso. Sí. Bueno, pues buenas Buenas noches a noches. todas. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches, que Gracias por compartir. descansen. Bye. Gracias. Bye, Nos vemos. Bye. 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 Buenas noches. Buenas Buenas noches, Nora. noches.